están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. La carrera por ganar votantes para las elecciones del 2 de abril avanza. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República recorren el país con sus propuestas. Enseguida tenemos más información. Les contamos que el jefe de Estado, Rafael Correa, alertó de actos desestabilizadores en la última fase de la campaña con el objetivo de deslegitimar al binomio de Alianza País. Para la decana del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la coyuntura electoral que vive el país, la oposición intenta tomar una ventaja con especulaciones. En el enlace ciudadano de este sábado, el presidente Rafael Correa anunció que la oposición prepara una nueva estrategia para desprestigiar al binomio del movimiento de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass. Con apoyo de ciertas centrales de inteligencia, desde Miami, con la señora Karen Holligan, esta señora dirige ahora ese entramado desde Miami, en contubernio con los Isaías, están preparando una supuesta filtración de una lista de Odebrecht, porque están desesperados. Esa es la bomba que nos tienen para la próxima semana. Tema que es usado políticamente, destaca la decana del Centro de Derechos y Justicia del IAEN, Gina Chávez, quien añade que por la coyuntura electoral la oposición instaló un estado de opinión. Que busca que sea la propaganda electoral o la propaganda política o la opinión ciudadana común la que repita y repita que ya salen listas que determinadas personas pueden estar involucradas. Indica que a este contexto se añade el marco legal que plantearon tanto el gobierno de Brasil como el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El propio embajador de los Estados Unidos ha dicho, señores, la información sobre Odebrecht, los nombres de Odebrecht, los dan bajo reserva. En otros intentos por afectar la imagen del gobierno estuvo el pedido de la presunta lista de funcionarios públicos quienes supuestamente habrían recibido sobornos por parte de Odebrecht, realizada por la senadora estadounidense Ileana Ros-Lehtinen. Pedido rechazado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Chávez detalla que este tipo de actos tienen un claro interés electoral. La necesidad de captar votos a favor de una determinada candidatura, presentando básicamente cuestiones que pueden llegar a la opinión pública a través de rumores. Finalmente, la experta pide a la ciudadanía no dejarse impresionar por especulaciones que pueden afectar el futuro de nuestro país. Olga Velasco, Ecuador TV. La investigación del diario Página 12 de Argentina revela que la práctica de creación de empresas offshore del candidato Guillermo Lasso data de 1978. Saranac S.A. sería la primera compañía constituida en Panamá a su nombre, junto a su hermana y cuñado. Este dato se desprende de los documentos a los que tuvo acceso la periodista Cintia García en su investigación sobre la constitución de al menos 49 empresas en paraísos fiscales en Panamá, Islas Caimán y Delaware. Algunas de esas empresas son Andean Investment Ltd, domiciliada en Caimán, Inversiones Latina Inverland S.A. Panamá 2001, US Strategic Investment Delaware 2011, Positano LLC Delaware 2012, Montpellier LLC Delaware 2012, Granada Internacional LLC Delaware 2012, Berlin Trade LLC Delaware 2012, Cambridge Trade LLC Delaware 2012, Soluciones Caramizú S.A. Panamá 2015, Pamplona Enterprise S.A. Panamá 2013, Latin American Broker Group S.A. Panamá 2013, Latin America Entrepreneurial Group LLC Florida 2013, Ecuadorian Enterprise S.A. Panamá 2010, Goirlord Investment LLC Florida 2008, Action Lending and Investment Inc. Florida 2007, West East Florida Property Corp. Florida 2007, Western Capital Service Corp. Florida 2001, Monarco S.A. Panamá 1984, Tanalega S.A. Panamá 1982, Inversiones de Guayaquil S.A. Panamá 1981, Ohuasco S.A. Panamá 1980 y Saranac S.A. Panamá 1978.
Creación de empresas offshore que a juicio de la periodista García cae en un supuesto delito de evasión tributaria, ya que salen del país utilidades que vuelven a entrar como inversiones extranjeras lavando impuestos. Construye esta tesis con el argumento de que declaran como inversión extranjera algo que en realidad no lo es. El Banco de Guayaquil no paga el impuesto de salida de divisas, porque lo hacen figurar como si fuera dinero extranjero con fideicomisos que se vuelven offshores y lo regresan una y otra vez. Y precisamente en el programa de análisis Crónica de América que se transmite por Ecuador TV y por otros canales de varios países de la región, la periodista Cintia García, autora de la investigación que revela las empresas que posee Guillermo Lasso en paraísos fiscales y que fue publicada en Diario Página 12 de Argentina, aseguró que el aspirante a la presidencia tiene más empresas offshore vinculadas a él. Fideicomisos en Ecuador, o sea, donde Guillermo Lasso, transfiere su patrimonio a sus familiares y allegados, esposas, cuñadas, cuñado, hijos, en fin, sus allegados, los transfiere a fideicomisos en Ecuador, pero luego los pasan a empresas offshore en Delaware. ¿Qué son las mamushkas? Y acá, esta información la estamos dando por conocer. Todavía no terminó la investigación, es decir, el fruto de la investigación va a tener nuevos capítulos. No, de ninguna manera. Mientras suceden las horas, por eso la palabra es estupor, porque seguimos encontrando información. Te digo, por ejemplo, hay un nuevo fideicomiso. Hay un nuevo fideicomiso que no está aquí en las placas, pero ya te adelanto que está en nombre de su hijo y de su nuera. Ese fideicomiso todavía no lo podemos, porque no hemos llegado a documentarlo televisivamente, pero está esa información. Hay un complejo inmobiliario en la Florida que se llaman Las Noras. Digo, estoy adelantando información. ¿Qué son las mamushkas? Bueno, la mamushka más grande es Mamushka Lasso, ¿no? Mamushka Guillermo Lasso. A Guillermo Lasso, dentro de Lasso hay una empresa que se llama Banisi Holding. Banisi Holding es la venta de la empresa Banisi, que es una empresa en Panamá, es una empresa offshore. Estoy poniendo al revés la mamushka, ahí está, ahora. Entonces, dentro de Guillermo Lasso, Banisi Holding. Banisi Holding, Banisi. ¿Qué es Banisi? Un banco de papel en Panamá, paraíso fiscal. ¿Qué hay dentro de Banisi? La mamushka de Lasso más pequeña. Bueno, una mamushka que se llama, podemos decir, le vamos a poner el nombre, no lo ponemos nosotros, lo puso Guillermo Lasso, Pietro. Pietro Overseas. Es una empresa a la que supuestamente Lasso le vendió Banisi Holding, Banisi. O sea, acá demostramos que Guillermo Lasso es Pietro. Pero lo vamos a deformular como una pregunta, ¿te parece? La pregunta, y que le pedimos por favor que Lasso revele esta incógnita. Señor Lasso, ¿usted es Pietro? Se revelan documentos que evidenciarían que 3 empresas vinculadas a Esteban y Álvaro Páez Benalcázar, hermanos del candidato a la vicepresidencia por Creo, Andrés Páez, habrían cometido el presunto delito de defraudación al Estado y el no pago de la totalidad de utilidades a sus empleados. El Servicio de Rentas Internas investiga este caso. Andrés Páez, candidato de la derecha a la vicepresidencia de la República, el pasado miércoles en una entrevista señaló: hoy día han allanado una empresa donde trabaja uno de mis hermanos. ¿Por qué allanan una empresa? Porque es un hermano mío el que trabaja ahí. Pero lo que no dice es que sus hermanos, Álvaro y Esteban Páez Benalcázar, habrían defraudado al Estado desde el año 2013 en aproximadamente $2 millones a través de las empresas Turbomotores, Turbigov y Seringham. Lo que tampoco dice Páez, compañero de fórmula del banquero Guillermo Lasso, es que en 15 ocasiones el SRI solicitó a los representantes de Turbomotores, entre ellos al contador Esteban Páez, entreguen pruebas de descargo. Sin embargo, habrían hecho caso omiso, razón por la cual la Fiscalía realizó el pasado miércoles una inspección a las oficinas de las 3 empresas. Pero dígame, yo no puedo permitir nada hasta que no vea a mi abogado. Estamos con orden judicial. En la entrevista, Andrés Páez asegura que al día siguiente realizaría una rueda de prensa. Tengo los documentos del SRI
que demuestran cómo hay facturas falsificadas aprobadas en el SRI y mañana las voy a presentar. Primero, Páez nunca dio la rueda de prensa con la que amenazó. Y en segundo lugar, Páez no diría la verdad, puesto que el SRI en su investigación encontró que quienes habrían falsificado facturas serían sus propios hermanos. Pero, ¿cómo Álvaro y Esteban Páez habrían pretendido engañar al Estado? La respuesta es simple. Habrían falsificado facturas de varios proveedores quienes jamás prestaron sus servicios a dichas empresas. En otras palabras, se habrían inventado gastos con el fin de evadir impuestos. Como prueba les presentamos lo que habría sucedido en la empresa Turbomotores Ecuatorianos. En su declaración de impuesto a la renta del año 2013, la compañía informó al SRI que compró a 5 empresas productos por más de $3 millones. Sin embargo, la entidad tributaria detectó que el monto de compras es menor, considerablemente menor, pues este valor tan solo asciende a $4.585, lo que significa que Turbomotores habría incrementado un valor ficticio de 654 veces más de lo que en realidad declaró. Turbomotores aseguró haber pagado a la empresa Marmoy S.A. $62.485 a través de la factura 286501. Sin embargo, este valor sería irreal. Es que cuando Marmoy presente el original de dicha factura al SRI, se verifica que su valor es de $5.14, venta que además fue realizada a una tercera persona y no a Turbomotores. El modus operandi de esta presunta defraudación al fisco se habría repetido en un sinnúmero de ocasiones. Estos hechos podrían constituirse en un delito de defraudación tributaria, por cuanto estas compras que serían ficticias, además de perjudicar al Estado, atentaría de sobremanera con los intereses de los trabajadores de estas 3 empresas. Las utilidades que en 2013 pagó Turbomotores a los empleados fue de $29.698, un monto bajo comparado con el real, más de $500.000. Sí, lo escuchó bien. Más de $500,000. Turbomotores es proveedor de varias empresas estatales. En aquel año facturó aproximadamente $8 millones, mientras que desde 2010 a 2016 el valor de ventas superó los $35 millones. Pero en su intento de perjudicar al Estado, Esteban y Álvaro Páez habrían ido más allá, hasta el punto de utilizar facturas de comerciantes humildes, quienes aseguran no tener ningún tipo de vínculos con ellos. Y resulta que hay 2 facturas con un valor muy alto y salen a nombre de unas empresas Minoil y la otra Turbomotores. No, la verdad yo para esas empresas nunca trabajé. La factura que habría emitido Flor Cordero es de $296.000 a nombre de Turbigov, otra de las empresas en la que Esteban Páez es su contador. Este monto sería un anticipo por el alquiler de su flota vehicular. Sin embargo, la afectada niega tener tal negocio. Tras haber denunciado este hecho ante la Fiscalía, Cordero fue contactada por representantes de Turbigov, supuestamente para reparar sus gastos. Llegó un representante de las 2 empresas en la cual me estaban cobrando el valor muy alto, que como le digo, yo nunca trabajé con esas empresas. Entre los documentos que encontró la Fiscalía en la inspección está este cheque, que demostraría el pago del impuesto a la renta de Cordero, cancelado precisamente por Turbigov. De forma copiada, tanto Turbigov como la tercera compañía investigada, Seringem, habrían actuado en contra de Pablo Piloso Quijije, artesano manabita. Supuestamente Piloso habría emitido a las empresas vinculadas con los Páez Benalcázar facturas con valores superiores a los $136.000. ¿Quién serán esas personas, pan? No, ni en sueño yo los conozco a ellos. Posible defraudación fiscal, afectación a los derechos económicos de sus trabajadores e incluso perjuicio a terceras personas, quienes fueron obligadas a pagar por dinero que nunca recibieron. Serían las repercusiones de este accionar. Alex Llanos, Ecuador TV. Y desde la Asamblea Nacional y el Servicio de Rentas Internas continúan las investigaciones sobre los presuntos vínculos entre Odebrecht y Jacobo San Miguel, dirigente del movimiento Suma, organización política liderada por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Hay novedades en el caso de Jacobo San Miguel, ex concejal de Ambato y ex candidato a asambleísta en representación de la alianza Creo Suma. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, aseguró que ya se ha comprobado que Jacobo San Miguel mintió sobre su movimiento migratorio. Meses atrás se reveló que habría viajado junto con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a Brasil, país sede de la empresa Odebrecht, investigada por actos de corrupción. Que él dice a migración que va a Perú, pero en la migración del Perú dice que nunca entró el 2014, nunca entró. Y él va de Perú, o sea, me imagino que el área internacional, no ingresa a Perú, va a Brasil. Carrión afirma además que no solo habría mentido San Miguel, sino también el alcalde de Quito, Mauricio Rodas.
A decir de la legisladora, los dos realizaron varios viajes juntos. Y los dos juntos viajan de Brasil hacia México. Y de México ingresan los dos juntos hacia Ecuador. La asambleísta aseguró que tanto el Servicio de Rentas Internas como la Fiscalía General del Estado están investigando los movimientos económicos realizados por San Miguel, desde antes que Mauricio Rodas sea alcalde de Quito. Dichos organismos de control indagan sobre un crecimiento del patrimonio de Jacobo San Miguel de aproximadamente 30 millones de dólares. Se ha pedido al SRI que haga una investigación más profunda sobre si es que los movimientos de sus cuentas corresponden a movimientos lícitos, ¿no? Por su parte, el concejal Mario Guayasamín increpó al alcalde Rodas a no mantener ese doble discurso, pues siempre habla de transparencia de su gestión, cuando en la práctica es todo lo contrario. El señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas, si fuera coherente y consecuente con lo que repite a diario, que quiere convertir en una verdad, que dice que este municipio es transparente y de puertas abiertas, debería de por sí pronunciarse. Jacobo San Miguel es dirigente del movimiento Suma en Tungurahua, organización política liderada por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Por otra parte, Rodrigo Tacla Durán, contador de Odebrecht, quien al momento se encuentra detenido en España, estaría negociando revelar información importante sobre supuestos sobornos a funcionarios vinculados con la negociación del Metro de Quito, a cambio de evitar su extradición. El Metro de Quito en su fase 2 es una obra que lleva adelante la actual administración municipal y que el propio alcalde Rodas firmó dicho contrato con Odebrecht por un monto de 1.500 millones de dólares. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Nuevamente, el congelamiento bancario de 1999 es calificado por los afectados como una estafa a los depositantes, pues perdieron el 90% de sus ahorros. El 11 de marzo de 1999, a 3 días de haberse decretado el feriado bancario, Yamil Maguad dispuso el congelamiento de todos los depósitos. Esta medida significó que los depósitos por un año en cuentas corrientes y de ahorros con más de $500 o 5 millones de sucres quedaron congelados, es decir, no podían ser retirados por ningún concepto. Yamil Maguad y su equipo económico justificaron la decisión aduciendo que el país tenía que salir de una hiperinflación, que a finales de 1999 iba a cerrar por sobre el 1000%. Los detractores de Maguad denunciaron que el congelamiento de depósitos fue una medida para salvar a los banqueros que quebraron y no al sistema financiero en general. Gracias a esta decisión, se habrían beneficiado todos los bancos. Ya en enero de 2000, el propio Maguad decretó la dolarización. 25.000 sucres equivalían a $1. Esta medida económica dio paso a que los ahorros de miles de personas o se pierdan en su totalidad o a su vez disminuyan. El rato que ya me llegó la libreta casi me caigo muertos. De los 40, dos, no puede ser. Me dieron a mí $2.000. En el año 2007, Eduardo Valencia, integrante de la comisión que investigó la deuda pública, aseguró que todo el proceso del congelamiento de depósitos fue ilegal y que sí existieron actos colusorios. Además, afirmó que Maguad habría sido presionado por un grupo de personas, entre ellas Guillermo Lasso, su ex superministro de Economía y propietario del Banco de Guayaquil, para que tome la decisión de decretar el feriado bancario. Otro de los temas en los que, según Valencia, salieron beneficiados los banqueros privados fue el canje de los certificados de depósitos reprogramables, conocidos como CDRs. Valencia, en una entrevista a un medio escrito, aseguró: los adquirieron a menos del valor nominal, pero los utilizaban al 100% con la CFN. Al depositante le pagaban 40% y los bancos se quedaron con el 60%. Además, Eduardo Valencia calificó al canje de certificados de depósitos como un asalto a la CFN por parte de los bancos privados que no cerraron luego de la crisis bancaria. Uno de ellos fue el Banco de Guayaquil, de propiedad de Guillermo Lasso. Según el anexo del informe de la Comisión de la Deuda Pública, el Estado perdió $1.178 millones adicionales al entregado en el salvataje bancario. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Sólida pasaba por un momento de...
En Cochasquí, descubre la magia de la naturaleza y un legado de tradiciones milenarias que nos vinculan a nuestras raíces. Ecuador Multicolor, vive la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Sin embargo, de este el 96.5% es agua de mar. El 3% restante es agua dulce, pero solo el 1% de la misma es consumible. Así que el agua es muy valiosa. Cuídala hoy y todos los días. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas, en una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas. Tenemos más noticias. El Consejo Nacional Electoral se reunió con los representantes de las misiones de observadores internacionales para garantizar su tarea en la segunda vuelta. Esto mientras en Semexpo se explicó el proceso de seguridad y distribución del material electoral. El CNE confía en el trabajo realizado para garantizar un proceso democrático el próximo 2 de abril. Esto se demostró tras el simulacro efectuado este domingo 19. Son 18 meses de trabajo en donde se ha coordinado de forma directa, interinstitucional, para que tengamos un cumplimiento estricto de este proceso electoral. De darse resultados ajustados, se prevé todo para respetar la voluntad popular. Para que si este proceso se define por un solo voto, que se defienda ese voto porque eso es democracia. Se aspira a presentar el primer boletín con resultados a las 8 de la noche del 2 de abril. Salvo que tengamos ya los resultados antes y obviamente podamos salir antes. Las misiones de observadores destacaron que se acoja a todas sus recomendaciones y además descartaron cualquier presunto fraude. La aseveración resulta ser temeraria, porque también estaría diciendo que las misiones se estarían prestando en complicidad para un presunto fraude que jamás existirá. El coordinador de la misión de UNASUR lamentó expresiones como las del excomandante del ejército. ¿Qué tenemos como nosotros como misión decir frente a la cadena de custodia? En la primera vuelta se cumplió de manera correcta por parte de las fuerzas militares. Además destacó las declaraciones de Guillermo Lasso sobre el respeto a los resultados. En que reconocería el resultado que fuere en las elecciones del 2 de abril. Yo creo que ese es el primer avance que hace la oposición en Ecuador. De las recomendaciones incorporadas se destaca la eliminación del biombo urna, el cual solo se mantendrá en el voto del exterior. Que se ha reforzado la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de votos. Vemos que toda esa experiencia de la primera vuelta se ha repotenciado para esta segunda. En Semexpo se realizó un recorrido explicativo para los delegados de Alianza País sobre la seguridad de los kits electorales, que ya empezaron a distribuirse a nivel nacional. Se está cumpliendo, no hay ni un día de retraso. El 15 de marzo salió todo lo que representa al exterior y a partir del 22 realizamos lo que es el embarque y la salida el 23 iniciamos con el tema de las provincias amazónicas. El gerente de Mongar explicó que el resguardo de este espacio cuenta con el apoyo de 50 militares y 4 realizan rondas las 24 horas en el interior. Los oficiales que están internamente tienen acceso absolutamente a todas las áreas y a poder verificar cualquier proceso. Este martes los delegados de Creo también visitarán Semexpo para recibir la misma explicación. César García, Ecuador TV. Gestores culturales e intelectuales del Ecuador suscribieron un manifiesto en el cual se unen a alentar la candidatura presidencial de Lenín Moreno.
El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, partió de esta reflexión para justificar su respaldo a Moreno. En primer lugar, nunca votaría por un banquero. En segundo lugar, nunca votaría por esa clase de banqueros. El escritor considera que Lenín Moreno es quien posee la sensibilidad necesaria para impulsar nuevas políticas culturales en el país. Con una buena asesoría de gente que está a su lado, que está dentro de la cultura, que desde luego va a tener una mayor profundidad en lo que es y en lo que significa la cultura en un proceso político. El documento de respaldo a la candidatura de Moreno fue elaborado por el también escritor Abdón Ubidia, y a él se adhirió un importante grupo de gestores culturales, entre ellos el exministro de Educación Alfredo Vera. Todos los poetas, escritores, gente de cultura ha sido siempre de izquierda. Por eso es que los desertores de la izquierda no tienen autoridad moral para convocar a nadie ni pedir que voten por su candidato de la derecha. Vera, quien fue secretario anticorrupción, además destaca la labor que Moreno llevó adelante desde la vicepresidencia de la República en favor de las personas con discapacidad. Toda la campaña que hizo para nosotros los discapacitados, no es que lo hacemos por gratitud, sino por reconocimiento. En dicho manifiesto señalan que lo respaldamos porque tiene un programa que pone por delante la política social, con especial acento en la cultura humanista, la educación y la solidaridad, porque Lenín comprende que el arte y la cultura cohesionan al Ecuador y consolidan sus identidades locales y nacionales. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el postulante a llegar a Carondelet, Lenín Moreno, continúa sumando apoyos, esta vez de gremios como las trabajadoras remuneradas del hogar y microempresarias, quienes presentaron la campaña 1 millón de mujeres con Lenín. Moreno cumple agenda en Guayaquil. La lucha contra la violencia de género y las drogas son los ejes fundamentales de las misiones y las Manuelas y las Joaquinas. Así lo dieron a conocer el candidato presidencial de país, Lenín Moreno, y su esposa Rocío de Moreno en el marco del relanzamiento de la misión Manuela Espejo, iniciativa que el ex vicepresidente instauró en el país para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Fue creado hace casi 7 o 8 años y ha quedado obsoleto. Lo aumentaremos y garantizaremos la afiliación además al Seguro Social. Vamos a extender además por todo el Ecuador una red de casas de acogida que presten servicios de salud, apoyo psicológico y legal a las mujeres que estén en estado de depresión. Además de mencionar que de llegar a la presidencia fomentaría microemprendimientos a través de créditos, durante su discurso Moreno criticó las propuestas del candidato de Creo, Guillermo Lasso. No podemos dejar que nos quiten lo conseguido. Aquellos noveleros que creen que el cambio está en destruir, que creen que el cambio está en arrasar, que sepan que no lo vamos a permitir, que piensa rebajar el salario de la gente, provocar la miseria de las familias para que haya más inversión. Con esta visión coinciden quienes forman parte de la iniciativa 1 millón de mujeres con Lenín, gremio que reúne a las trabajadoras remuneradas del hogar, mujeres comerciantes, campesinas, entre otras. Que una trabajadora remunerada del hogar gane un sueldo básico unificado, que una trabajadora remunerada del hogar tenga la seguridad social. Para ellos no es beneficio. Imagínense qué nos podemos esperar del señor Lasso. Es por eso que nosotras firmemente, el 1 millón de mujeres, apoyamos al compañero Lenín Moreno. Para ellas, los planteamientos del presidenciable Lenín Moreno están basadas en una visión humanitaria, contraria a la de su contrincante electoral. Nosotros no podemos estar esperando que otra gente, ese tipo de persona o ese tipo de políticos, nos venga a tocar la puerta porque no les convendría a ellos. El gobierno de la Revolución Ciudadana, me consta a mí, que se ha preocupado de que activar y de agrupar a la familia. Más temprano, Moreno participó de una entrevista en un medio radial de Guayaquil. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. También el Movimiento de Acción Social y Solidaria Más Lista 62, organización política local en Pichincha, decidió apoyar a los candidatos de Alianza País. La organización política participó en las elecciones legislativas del pasado 19 de febrero. Ahora, junto a dirigentes de base, tras la sesión extraordinaria del 15 de este mes, resolvió por unanimidad adoptar una postura frente a las elecciones presidenciales. Hemos tomado la decisión de respaldar, apoyar la candidatura
de Lenín Moreno. Edi Sánchez, concejal de Quito y líder de la organización política, resume el porqué de esta decisión. Y el peligro que significa las propuestas del movimiento y la alianza Suma Creo respecto de una reducción de impuestos que terminará impactando en el desarrollo de las clases populares, afectando las posibilidades de desarrollo urbano, de equipamiento urbano, de vialidad, de salud. Dicen que al ser una organización de centroizquierda, su postura es acorde a los principios que profesan. Por tanto, no podemos estar apoyando o impulsando procesos neoliberales. Y que les preocupa todas las alarmas encendidas con respecto a la posible privatización de los servicios públicos, como salud y educación, que forman parte del plan de gobierno del candidato de Creo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Cañar anunciaron que respaldan para las elecciones del 2 de abril al binomio Moreno-Glass de la lista 35. Así hacen público el respaldo político de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Cañar al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Creemos que es necesario y fundamental dar continuidad al proyecto político de la Revolución Ciudadana que ha traído transformación positiva para la República. Más allá de ello, la provincia de Cañar es un fiel testigo de que ese cambio ha traído bienestar a miles de personas. El respaldo lo firman porque aseguran que el plan de gobierno de Lenín Moreno tiene fundamentos de política social. Destacan el plan Toda una Vida, que es la columna vertebral de la campaña y del eje social que implementará Lenín Moreno Garcés en su gobierno. Que son los representantes democráticos de la población, también señalan. Por eso la importancia de su respaldo a los candidatos de la lista 35. Presidentes de las juntas parroquiales, los señores prefectos, los señores alcaldes, nosotros como concejales, al unísono estamos diciéndole a la provincia del Cañar, nosotros somos país. Ha existido cambios, en este caso la educación, la salud, que épocas anteriores o hace 11 años eran cobradas. Hay compañeros también de otras líderes políticas, como es el caso de Pachacuti, como el caso de Avanza y de otras líderes políticas que reconocen en Lenín Moreno como el líder que tiene que representar y llegar a, en este caso, a la presidencia de la República. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y el plan Toda una Vida que impulsa el binomio de Alianza País registra hasta el momento más de 1.500.000 inscritos en todo el país. El candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, visitó barrios de la provincia de Los Ríos para explicar a fondo estas propuestas. Tenemos la nota a continuación. Los Ríos es una de las provincias que mayor respaldo popular otorgó al binomio presidencial de Alianza País en las elecciones del 19 de febrero. Precisamente ese respaldo se ve reflejado en lo que cada ciudadano fluminense opina sobre la década en que la denominada Revolución Ciudadana gobernó al país. Y ya no tenemos que regresar atrás, tenemos que seguir como estamos. ¿Qué implicaría regresar atrás según usted? Primeramente nos quitarían los subsidios a lo que es gas, gasolina. Nos llenarían más de impuestos. La réplica, por ahí lo que es puente, todas esas cosas. ¿Se ve la obra social? Claro. Nancy Proaño junto a su hijo Carlos Cedeño salieron de su casa para agradecerle personalmente al candidato vicepresidencial Jorge Glass la atención integral que el gobierno le ha dado a este joven de 25 años. Porque antes no eran tomados en cuenta los niños discapacitados. Yo recibo ayuda del gobierno por mi hijo. Antes ellos no eran mirados, eran escupidos a la cara, arrumados a un lado, pero gracias a Dios por Lenín Moreno, nuestros hijos son alguien en la vida. Los maestros de la provincia también extienden su respaldo al que consideran el binomio del pueblo. Temen que la crisis que atraviesa el magisterio en Argentina se repita en Ecuador con la otra candidatura liderada por el banquero de derecha Guillermo Lasso. Lamentablemente están padeciendo los maestros de Argentina, a los cuales nos solidarizamos. Con ese plan entonces hay un retroceso completo en materia educativa. Totalmente. Estábamos nosotros hace 10 años atrás en el puesto 67. Y gracias al esfuerzo del Magisterio Nacional nos hemos logrado posicionar entre los 5 primeros de América Latina. Hasta el populoso sector conocido como Puerta Negra de Babahoyo llegó Jorge Glass Espinel para agradecer el respaldo popular y comprometer todo el esfuerzo necesario para defender los logros alcanzados y evitar así un retroceso. Contraponiendo los dos modelos, el modelo del banquero, del sálvese quien pueda, de la privatización de la salud, de la educación, porque así lo escribió en su plan de gobierno, y el modelo de Lenín Moreno, el presidente de todos, con inclusión, con igualdad,
fomentando producción, construyendo casas para todos, construyendo más escuelas y más centros de salud. El apoyo fue totalitario. Aquí usted puede hacer una encuesta y nosotros nos identificamos claramente con el gobierno porque es el que nos ha dado cabida, nos ha dado espacio. Mientras Jorge Glass recorría cada casa del sector, los brigadistas del plan Toda una Vida explicaron en detalle cada una de las propuestas. Hasta el momento, más de 1.500.000 personas se han inscrito a nivel nacional. Con imágenes de Mario Crespo, en la provincia de Los Ríos, César Eduarte, Ecuador TV. Y con un plantón pacífico en el norte de Guayaquil, quienes representan a la Central Unitaria de Trabajadores en Guayas rechazaron las propuestas laborales del binomio Lasso-Páez, basándose en la aprobación de la tercerización en el 2004, reforma de ley creada para desfavorecer a la clase obrera. El pronunciamiento busca recordar a la ciudadanía quién impulsó la tercerización en el país. El señor Páez, candidato a la vicepresidencia con Lasso. Él firmó el documento de legalizar la tercerización en el Congreso Nacional en el 2004. De tal manera que aproximadamente a 800.000 trabajadores del país nos volvieron súper explotados. La terciarización afectó a miles de familias ecuatorianas que no gozaron de los derechos laborales ni accedieron a los beneficios que ahora se contemplan en la ley y que incluso, si no se cumplen, se aplican sanciones a los empleadores. Daniel Castillo fue parte de esta figura laboral a la que no quiere regresar nunca más. Tengo que expresar que como es tercerizado en la práctica fui un esclavo. Por eso, trabajadores ecuatorianos y pueblo del Ecuador, a ratificar nuestros derechos el 2 de abril. Las movilizaciones se realizan a nivel nacional de manera simultánea. Hombres y mujeres reconocen los cambios generados para la clase obrera en los últimos 10 años. No queremos volver al pasado, a seguir lo mismo de antes, de que teníamos que trabajar para medio comer, un sueldo que ni siquiera llegaba a un básico. Y este gobierno fue el que prácticamente a nosotros nos devolvió la dignidad como trabajadores, devolviéndonos el derecho a la estabilidad, devolviéndonos el derecho a tener nuestros décimos, nuestras vacaciones, nuestra seguridad social. Dentro de estas conquistas por parte del gobierno nacional, se destacan también las acciones emprendidas a favor de los derechos de las empleadas domésticas, reconocidas en la Ley de Justicia Laboral, beneficiándose con la afiliación al Instituto de Seguridad Social, 8 horas laborables y el salario básico unificado. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En reiteradas ocasiones, el postulante por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, ha propuesto un modelo que busca privatizar los servicios en áreas como salud y educación. Representantes de sectores sociales critican esta propuesta debido a que sus alcances afectarían la estructura implementada en los últimos 10 años. Fue en octubre del año pasado que el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, posteó en su cuenta personal de Twitter su propuesta sobre seguridad social y seguros privados. Mi propuesta es sencilla, que los afiliados tengan libertad de elegir entre la opción pública y muchas opciones privadas, que éstas compitan para dar un mejor servicio a las familias ecuatorianas, sin monopolios o imposiciones absurdas como nos pretende imponer hoy el gobierno. Una iniciativa que a 14 días de los comicios presidenciales, los sectores sociales interpretan como una afectación a la estructura que en los últimos 10 años ha permitido que la ciudadanía tenga acceso, por ejemplo, a la salud en el sistema estatal de manera gratuita. La salud, antes se privatizó, la salud era chuta terrible, solamente había que buscar las clínicas o los médicos particulares. Ahora no, ahora vamos a los centros de salud, vamos a los hospitales y somos atendidos. En materia de educación, el binomio Lasso-Páez propone que se dé a través de un copago, lo que según la red de maestros privilegiaría al sector privado, convirtiendo a los estudiantes en una mercadería, limitando además el acceso al estudio en todos sus niveles. Nosotros no podemos permitir que existan diferencias en el sistema educativo. La educación de calidad, la educación ecuatoriana debe de ser una sola para todos los sectores. Situación que además contradice la propuesta de Lasso, que ofrece crear puestos de trabajo, pues al tener una mayor participación el sector privado en estas áreas, profesores y médicos perderían sus puestos laborales al no recibir asignaciones del gobierno central. Más bien va a ver lo que está pasando en Argentina, donde el Estado, ¿qué es lo que está haciendo? Quitando toda la seguridad social, quitando todo el proyecto de inclusión en el país. Entonces eso nosotros no queremos que en el país pase. Habrían maestros desempleados, médicos desempleados, y más bien este proyecto que tanto se ha logrado me empezaría a decaer por cuanto faltarían los recursos para continuar con este proyecto. Propuestas de campaña que se van conociendo a profundidad a 2 semanas de las elecciones del próximo 2 de abril. Carlos Flores, Ecuador TV.
Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV. De lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. ¿Qué se juega el país en la segunda vuelta? Poco se ha dicho de ofertas programáticas concretas, más allá de altisonantes ofertas electorales que en ocasiones evocan la publicidad engañosa. El análisis, las opiniones y verdades en torno al proceso electoral de nuestro país. El resentimiento y sed de venganza no genera sino mayor resentimiento y sed de venganza. Fernando Casado, analista político, presenta Ecuador Opina. Todos los lunes, 22 horas. Acompáñenos en Ecuador Opina. Noticias del mundo. En Perú, las autoridades pidieron precaución por las lluvias que se extenderán por varios días más. Este desastre natural deja hasta el momento 75 muertos, casas colapsadas, negocios suspendidos y carreteras intransitables. Varios países han enviado ayuda humanitaria, mientras que en todo el país se han desplegado 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 35.000 policías. Este 21 y 22 de marzo tendrá lugar un nuevo paro nacional docente en Argentina que irá acompañado de una marcha federal de todo el país. Una vez más, los maestros saldrán a las calles como medida de protesta contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri y tras no llegar a un acuerdo sobre un aumento en sus salarios. Además, para el 24 de marzo, aniversario del último golpe militar, las organizaciones de derechos humanos y los partidos de izquierda marcharán hacia Plaza de Mayo en reclamo por los 30.000 o las 30.000 víctimas de asesinato, tortura y desaparición que dejó la dictadura. Vamos a Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia estudiará las acciones intervencionistas del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, contra el país. El presidente del ente, Michael Moreno, comunicó además que esta medida se da después de que en días anteriores Almagro pidiera a Venezuela llamar a elecciones generales en 30 días para evitar una posible suspensión de la OEA. Varias horas duró el paro de los controladores aéreos en Italia y se realiza en contra de las políticas de bajo costo que se quieren realizar y de los recortes que prevé acometer la empresa Alitalia, con un total de 2.000 despidos previstos y una reducción del presupuesto de 1.000 millones hasta el año 2021. Esta medida obligó a cancelar cerca de 500 vuelos en toda la Unión Europea. Y el próximo 29 de marzo inicia oficialmente las negociaciones del Brexit en Reino Unido. Para ello, la primera ministra Theresa May activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, casi 9 meses después de que los británicos votasen en un referéndum a favor de salir del país de la Unión Europea. May enviará una carta a Bruselas anunciando la decisión de firmar el divorcio entre Londres y Bruselas y se espera que en 2 años de negociaciones ambos bloques discutan los términos de la ruptura. Y en Brasil se desarticuló una nueva banda que adulteraba la carne. Además, un nuevo motín en un centro de rehabilitación deja 2 muertos en Guatemala. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. Nuevo escándalo de corrupción en Brasil luego de que la Policía Federal desarticuló una mafia de adulteración de carnes. En el operativo se detuvo a una treintena de agentes públicos y directivos de empresas. Con el fin de mejorar el aspecto de la carne, se utilizaban químicos y se alteraban las fechas de caducidad. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, denunció que Chile secuestró a 2 efectivos militares y 7 funcionarios aduaneros que cumplían con sus labores de lucha contra el contrabando en territorio boliviano. El gobierno analiza si hace una demanda internacional formal contra su vecino país. En Guatemala, un nuevo motín en un centro de menores deja al menos 2 muertos. El nuevo incidente ocurrió en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, ubicado en San José Pinula. Esta tragedia se da 11 días después de que 40 adolescentes murieran calcinadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Las fuerzas del gobierno sirio recuperaron el control de las zonas de Damasco atacadas por rebeldes e insurgentes tras enfrentamientos que dejan al menos 47 muertos durante las últimas 24 horas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los ataques comenzaron después de que 2 coches bomba estallaran frente a las oficinas del gobierno. La policía serbia incautó más de 1 tonelada de marihuana y arrestó a 6 presuntos traficantes. El alcaloide estaba oculto en compartimentos especiales en varios camiones de combustible, descubiertos en el norte del país que tenían como destino Europa Occidental, y su valor era de $4,3 millones en el mercado internacional. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y hasta aquí las noticias por el momento. Queremos agradecerles por permitirnos, como cada tarde, ingresar a sus hogares con la información. A las 17:21 nuevas emisiones. Hasta entonces.